Aquí sí todo lo ya. Entonces yo con este quedando. Esta va a ser para un auxiliar, para mí, no vamos a hacer ese copia, no, este es 8, este es 6, este es 6, este es 8. Necesito una copia del 6. Ya voy a esta casa copia del 6. Y ya. Entonces, ya, déjame la casa, voy a activar eso. ¿Dónde la chica? No, ¿de cuál es? ¿Dónde? Lo que voy a buscar. No. Tengo que la de ahí está, ¿no? Sí. Mira, esta no sé. ¿Qué pasa? Pero, ¿cómo? Ya está en estos. Está toda tirada. Ven a botar esta otra. Ahí sí que se me sigue grande. Con cuidado. Necesito así lo mañana. ¿Puedes enfocarlo? Dejemos su camino. Antes que me olvide, mañana. No, esto de escribir en el libro. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase. Inductivo, voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a empezar. Nos toca ahorita trabajar con el tema número 1 de sistemas operativos. Este es un tema un poquito teórico. Nuestra primera parte de la materia es un tanto teórica. Entonces, sin embargo, no es muy extensivo, ¿sí? Entonces vamos a estar en unas clases enfocándonos un poco de teoría. Y de aquí en adelante ya las clases van a ser en los laboratorios de ofimática y de todas maneras, una vez que pasemos esta primera etapa que es la parte teórica, vamos a pasar a lo que es netamente práctico y esos son ejercicios en las computadoras de laboratorio, ¿ya? Entonces, comencemos. A ver, en este tema lo que vamos a tratar de ver es, por una parte, una especie de diagnóstico, porque muchos conceptos que aquí están metidos ya los han visto en Introducción a la Informática o Programación 1. Entonces, vamos con el primer concepto importante. La definición de lo que es un sistema operativo. En pocas palabras, un sistema operativo es el administrador del hardware del computador y del resto de los softwares, ¿sí? Entonces, la palabra para definirlo es sistema administrador, ¿sí? Ahora, también debemos recordar que el sistema operativo es un software. De hecho, es el software más grande que funciona dentro de un computador. Entonces, cuando tenemos el contexto de este software, nos damos cuenta que es algo bastante grande y por esa razón debemos saber de que como software está seccionado en muchos módulos, de los cuales los más importantes son dependiendo del hardware principal que tiene la computadora. En este caso, si hablamos de lo más importante desde el punto de vista del hardware, primero hablemos del procesador, la memoria RAM o memoria principal,
los periféricos de almacenamiento de entrada y salida. Entonces, cada uno de estos elementos, que son estos 4 que estamos viendo acá, debe tener en el sistema operativo un módulo específico para la administración de ese componente. Entonces, durante esta primera parte de la materia, justamente vamos a estudiar en los siguientes capítulos al administrador de procesos, al administrador de memoria RAM, al administrador de las operaciones de entrada-salida y al administrador de los dispositivos de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, son 4 temas que vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora vamos a seguir con la introducción. Ahora, la definición del sistema operativo entonces es que es el administrador de los recursos del computador. ¿Cuáles son estos recursos? Por una parte hardware y por otro lado el resto de los softwares, que son los programas de aplicación que también tiene el sistema. Entonces, ya que tenemos la definición, hay que también contemplar el hecho de que si nos abstraemos del concepto mismo, siempre vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Miren, acá en la parte central, en el nudo, está el hardware. El hardware es algo físico, tiene una naturaleza electrónica compleja, ¿no? Entonces, para que esté al alcance de un usuario, normalmente lo que han hecho es cargar en ese hardware un administrador, que en este caso sería el sistema operativo. Y aquí estamos viendo los elementos principales de ese sistema operativo, que es la parte que administra el procesador, ¿sí? La parte que administra lo que es los archivos, la parte que administra la seguridad de protección y todo lo que son los referentes a comunicación. Entonces, si principalmente vemos que estos son los componentes a nivel de software que él va a tener, cada uno de estos componentes trabaja con algún componente a nivel de hardware. Entonces, acá vemos, por ejemplo, al procesador, el disco duro, los dispositivos y lo que es la memoria principal, ¿no? Entonces, nosotros como usuarios utilizamos lo que es un programa de aplicación para darle órdenes a la máquina. Y el programa de aplicación lo que hace es interactuar con el sistema operativo para que él se encargue de llegar al hardware. Fíjense que acá nos está diciendo que no hay otra manera de llegar al hardware, a no ser de que pasemos por estos niveles que define el sistema operativo como software, ¿no? Entonces, los sistemas operativos han ido evolucionando, hay que tener claro en cada generación qué sucedió, estas fechas son más o menos aproximadas. De acuerdo al lugar donde se analice, hay variación en fechas, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, si lo ponemos las generaciones de computadores por fechas, vamos a decir de que hay como un atraso de 10 años al menos, ¿sí? O sea que era lo normal, ¿no? Actualmente esta es una brecha menor, pero sin embargo, en el mundo moderno, por ejemplo, ahorita se habla de la 12ª generación, pero acá no vas a encontrar todavía, ¿no? Equipos de 12ª generación, que es, si hablamos de la evolución, la generación en la cual estamos ahorita fluctuando en lo que son los computadores. La primera generación, como saben ustedes, tenía como base de construcción de lo que es el procesador o la computadora misma, era los tubos al vacío o los famosos bulbos. Tenían problemas de recalentamiento rápido, tenían que estar en áreas muy refrigeradas, etcétera, ¿no? Entonces, el resultado fue que los computadores de esta primera generación ocupaban habitaciones completas, pisos completos, y era bastante caro, difícil de mantener, y bueno, normalmente lo encontrabas en entidades de investigación muy, muy grandes o entidades gubernamentales, etcétera, ¿no? Ahora, sistema operativo no había. Nos interesa analizar en cada generación qué pasó con el sistema operativo. Básicamente no había. ¿Cómo se le daba orden a la máquina? Complicada que era, a través de tableros enchufables. El técnico enviaba la orden al computador. Obviamente esto no era fácil y pues seguramente la persona encargada tenía que tener conocimientos avanzados y, y debía procesar estos conocimientos a nivel rápido, ¿no? Porque no tenía nada automatizado con software, porque el software recién estuvo queriendo aparecer en esta época.
Sin embargo, ya una segunda generación trae dos cambios, ¿no? Por una parte, el bulbo es reemplazado por el transistor, ¿no? Aquí vemos uno muy antiguo, acá está otro más moderno. Y el tema de la aparición de los primeros sistemas operativos con una característica que era que estaban orientados a monoprogramación. Significa que estos sistemas operativos solo podían ejecutar un programa a la vez. Por una parte, ejecutaban al sistema operativo como software y solamente podía el usuario solicitar la apertura de un programa nada más. Por eso se llamaba monoprogramación. Ahora, en esta época, los sistemas operativos eran muy sencillos. Si yo puedo mostrarles algo similar, sería esto. Esta pantallita negra era lo que aparecía cuando encendías un computador en esa generación. Así como lo están viendo, con un cursor parpadeando. Y el usuario tenía que darle la orden, ¿no? Escribir la orden, dar un enter, el sistema ejecutaba la orden y los resultados iban apareciendo en pantalla, ¿no? Entonces, esta era la forma que tenía un sistema operativo de segunda generación, ¿no? Entonces eran muy pequeños, ¿no? Eran muy pequeños, simples, ¿no? No es cierto que uno de los grandes fabricantes de sistemas operativos es el Bill Gates, el de Microsoft, y otro es Linus Torvalds, que es el desarrollador de la versión Linux, versión libre de sistema operativo, ¿no? Entonces, Torvalds, un poquito honesto, dice, ¿no? Yo estudié los sistemas operativos en una época en que eran muy sencillos. En estos tiempos, el nivel de complejidad que tiene es tan alto que dudo mucho que hubiera entendido el funcionamiento de un sistema como lo hice en su momento. Entonces, debemos pensar que estos primeros modelos de software, sistema operativo, eran tan simples que se podían comprender fácilmente. Hoy en día tiene un tamaño tan grande y una complejidad a nivel de funcionamiento que ya no es tan fácil de llevarla, ¿no? Entonces hay una evolución grande con respecto a la época en que funcionaban a monoprogramación. Ok, luego viene la tercera generación, los 40 hasta los 80 más o menos. ¿Qué pasó con el transistor? Bueno, la tercera generación es llamada el inicio de la era de la miniaturización. Empiezan a pensar en achicar el tamaño de la computadora y para ello empiezan a también pensar en disminuir el tamaño de sus periféricos, componentes. Hablamos puntualmente del procesador, hablamos también del disco duro, ¿no? El procesador continuó siendo diseñado mediante transistores, solamente que en una pastilla de silicio introdujeron varios transistores haciendo que el potencial de cálculo se eleve, ¿no? Y de ahí viene la palabra circuito integrado, ¿no? Integraron en la pastilla de silicio varios transistores haciendo de que ellos trabajen en paralelo, haciendo las operaciones aritmético-lógicas de manera más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la apariencia del computador? Bueno, ven acá que se ha disminuido mucho, ya no tiene un tamaño de una habitación o piso, su tamaño es menor. Y por otro lado, lo que es el sistema operativo evoluciona también a un tipo que se llama orientado a multiprogramación. ¿Qué significa multi? Varios. Es decir, que los sistemas operativos de tercera generación ya podían ejecutar varios programas al mismo tiempo. ¿Cómo lograron eso? La palabra para definir es, lograron administrar mejor a la memoria RAM. Eso fue lo que pasó en la tercera generación. La RAM fue mejor administrada y ello trajo consigo la posibilidad de generar multiprogramación en el sistema operativo. Acá vemos, por ejemplo, la simulación de una memoria RAM. En la parte baja se ha puesto el sistema operativo como software y luego vemos que el sistema generó particiones de tal manera que en cada partición iba un programa de aplicación. Y esto hacía de que el sistema pueda definir de qué zona era un programa y se podía
funcionar sin interferir con el programa 2 que estaba de una zona a otra zona de memoria y así el programa 3. Ahora, el problema de esta época es que había un límite, no podías abrir todo lo que querías. Normalmente abrías unos cuantos programas y luego te salía un mensaje indicando que ya no había memoria suficiente para ejecutar un programa y te solicitaba el cerrar un programa e intentar otra vez. Y justamente que los que usamos sistemas de esta época estábamos acostumbrados a este mensaje. La memoria RAM era de unos kbytes apenas, era muy pequeña, ¿no? Entonces, los programas, claro, no eran tan complejos como hoy en día. Sin embargo, sí era muy común ese mensajito, ¿no? Entonces uno cerraba un programa, intentaba otra vez y a veces todavía te decía, ¿no? Todavía no hay espacio suficiente, cierra algún programa, intente otra vez. Quiere decir que estabas obligado a cerrar por lo menos otro programa más para intentar ver si el espacio iba a ser suficiente. Entonces, más o menos había una regla, ¿no? Quiero abrir un programa grande, debo cerrar un programa grande para que el espacio que libere le abastezca al siguiente programa que viene, ¿no? Entonces, ahí va. Entonces, ahí está la tercera generación. Luego vemos un salto a la cuarta. ¿Qué pasó con el procesador? Sigue el transistor, sigue el concepto del circuito integrado, pero ahora cambia un poquito la idea porque se dice integración a gran escala. Es decir, que en el circuito o en la pastilla de silicio se pudo encapsular ahora cientos de transistores, haciendo que trabajen en paralelo. El transistor empieza a cambiar de forma, de tamaño, ¿sí? Eh, lo que buscaban era mayor poder de cálculo y bueno, lo fueron logrando. ¿Qué pasó con los sistemas operativos? Bueno, justo esta cuarta generación, 80, 90, aparece el boom del Internet, ¿sí? En Bolivia en los 90 estaba apareciendo el boom del Internet, pero en el extranjero ya pues estaban pasando esa generación. El boom del Internet trajo consigo el potenciamiento de lo que es la red. ¿Sí? La red trajo consigo la posibilidad de compartir datos, compartir recursos, trajo posibilidad de comunicación, el Internet, ¿sí? Se habla de los primeros chats, foros, etcétera, aunque la red no era tan grande como lo que es hoy en día, ¿no? Las direcciones web eran pues muy pocas, los navegadores clásicos de esa época, la mayoría era solamente para propaganda. Hablo, por ejemplo, de Altavista y bueno, con navegadores de ese tiempo. Google más adelante trajo una gran mejora en los buscadores porque los buscadores la mayor parte del tiempo daban información comercial, ¿no? De cosas que querían vender, etcétera. Y Google ya discriminó, ¿no? Este tipo de comportamiento y normalmente cuando queríamos conseguir material académico, utilizamos Google como el primer navegador porque ya Google discriminaba mucho este tipo de búsquedas, ¿no? Como que era más inteligente en búsquedas. Y bueno, actualmente se ha quedado como uno de los mejores buscadores que tenemos en la época. Ok, ¿qué pasó con los sistemas operativos? Bueno, continuaron con esas características que hemos barrido ya. O sea, todo lo que tenía antes se siguió mejorando, potenciando, no se los quita, pero agregan también el tema de que los sistemas operativos soporten las operaciones en red. Me refiero a que puedas instalar una impresora compartida en la red, me refiero a que puedas compartir un archivo, una carpeta para que los usuarios accedan a lectura o también con permiso de modificación, etcétera, ¿sí? Y bueno, ahí está el Windows 95, que sacó una de sus primeras versiones con la característica de trabajar en red, ¿sí? Bueno, luego hay un salto a la quinta generación. Miren, continúa el circuito integrado, pero el very large scale integration, integración a muy gran escala, con la aparición de sistemas operativos más intuitivos. Entonces, a partir de los 90 empieza a aparecer como una competencia, ¿no? De quién saca los sistemas más intuitivos. Entonces, como que aparece una competencia entre lo que es Macintosh o las Apple con lo que es Microsoft, ¿ya? En el sentido de que los sistemas hasta antes habían sido consola o pantalla negra como la ventanita que vimos hace un momentito, ¿ya? Entonces, como que las ventanas empezaron a hacer una evolución, fíjate que eso empezó en la generación anterior incluso,
Sin embargo, esto va acrecentándose en generaciones sucesivas. Pasa que si bien los ambientes gráficos de sistemas operativos proponían un ambiente más amigable, más fácil de utilizar, tenían problemas desde el punto de vista del hardware, ya que eran máquinas consideradas lentas y por lo tanto muchos usuarios obviamente no las querían. Por otra parte, eran elegantes, fáciles de usar y bueno, estuvieron un tiempo peleando, ¿no? Contra que la tecnología no era adecuada para poder interactuar con imagen, la aparición del ratón también o el mouse para poder interactuar más fácil con la pantalla, etcétera, ¿no? Entonces todo eso tuvo su tránsito y bueno, actualmente, o bueno, en esta generación al menos la quinta, no solo el software evolucionó a ese nivel de sistemas operativos más intuitivos, sino también al hecho de que aparece un nuevo tipo de software, que es un software orientado a inteligencia artificial. Es un software que trata de imitar, ¿no? La forma de pensar del ser humano de tal manera de que se le pueda añadir el poder tomar decisiones. Y es cuando aparece el tema de las temas como la robótica, etcétera. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de los robots de ese tiempo. Tienen una naturaleza un tanto sintética, ¿no? Son de un material, obviamente máquina, ¿sí? Y un poquito, a diferencia de este y este, podemos ver acá tratar de asemejar al ser humano, ¿no? Actualmente esto continúa, ¿no? Sabemos de que hay muchos intentos de crear robots muy similares al ser humano, no solamente en el tema de cerebro, sino también en el tema físico, ¿no? Entonces ahí aparece el concepto de los androides y todo eso, ¿no? Que todavía está en estudio, en evolución. Bueno, aquí con esta vamos a quedar ahora. Estamos hablando de la sexta generación, pero ojo, vamos por la 12ª ya, ¿no? Ahora, en esta sexta generación continúa lo de antes, el Very, Very Large Scale Integration, integración a muy, muy gran escala. La aparición de sistemas operativos no solamente orientados a multiprogramación, no solamente muy intuitivos, sino también con otras perspectivas, como por ejemplo los tipos de sistemas operativos llamados distribuidos, ¿no? Que tienen una connotación diferente. Ahora, ¿cómo eran estos? Lo vamos a ver más un momentito en la clasificación de sistemas operativos, pero básicamente estos buscaban aprovechar al máximo el hardware de varias computadoras para que eh, puedan funcionar juntas de tal manera de que se eleve su poder. Por otro lado, de aquí para adelante también se observa cambios no solamente en la computadora misma, sino también en la forma de trabajo que tenemos por los dispositivos que nos ofertan. Por acá vemos el uso de las pantallas táctiles y por acá vemos el trabajo en la nube, que es algún concepto ya que está muy de moda, ¿no? Eh, Trabajo en la nube, ustedes pueden practicar esto a través de, por ejemplo, en Gmail te deja tener una herramienta que se llama Google Drive. En Google Drive tú puedes tener una carpeta y ahí subir ficheros, fotos, etcétera, ¿no? Entonces es sí, te dan como una dirección a la cual puedes ir cargando ficheros o información y es de forma gratuita, ¿no? Y el tamaño es, no recuerdo qué tamaño te deja gastar, creo que es 20 gigas, pero de todas formas es bastante, ¿no? Y el tema de trabajo en la nube tiene que ver con el hecho de que tú ejecutas programas de aplicación desde tu máquina en algún servidor en la nube. Quiere decir que el software no está instalado en tu computador. Tu computador está utilizando el navegador de Internet para poder acceder a un software que probablemente está instalado en algún servidor en la nube, ¿no? Entonces, poquito cambian algunas cosas. Y bueno, hasta ahí vamos a llegar en la evolución de computadores. Recordarles de que estamos por la 12ª generación y que lo que lo que mayor cambio está teniendo entre los componentes del computador es el procesador. Porque el procesador como que ha estado, ¿no? A partir de la tercera generación trabajando en su miniaturización, en su encapsulamiento de más transistores, pero pues de repente ahora estamos como que tocando el límite, ¿no? De cuánto se puede miniaturizar. Entonces está buscando otras alternativas para reemplazar de repente el transistor que tenemos por otro
Hay algunas perspectivas de lo que se llama computadores cuánticos, por ejemplo, que traen o prometen, ¿no?, mayores velocidades que nuestros computadores actuales, ¿sí? Bueno, eh, con esto vamos a ver algunos conceptos básicos de sistemas operativos, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver algunas definiciones que hay que manejar en memoria, entonces vamos a ir tratando de puntualizar algo muy cortito. Primero, el significado de lo que es un proceso. Y pues la palabra para definirlo es que el proceso es un programa en ejecución, ¿ya? Entonces, un programa es instalado en disco duro. En el momento que le das clic al icono del programa, el sistema operativo carga de ese programa en memoria RAM su esencia, ¿sí? Entonces, en ese momento que está ejecutando o funcionando el programa de aplicación, ¿ya?, es cuando aparece el concepto de proceso. Es decir, que cada programa que abrimos al menos dispara el nacimiento de un proceso en ejecución. ¿Listo? Ahora el proceso, entendamos nosotros que va a gastar el recurso del procesador. ¿Sí? Entonces esa es la importancia de reconocer este concepto, porque lo que va a saturar es en realidad el procesador. Y por otro lado, ¿qué es un archivo? Bueno, es un conjunto organizado de informaciones del mismo tipo, ¿no? En un archivo yo tengo información respecto a algo en específico. Normalmente no meto 2 o 3 cosas, ¿no? Entonces, básicamente los archivos pueden ser administrados desde el sistema operativo y también desde allí se pueden hacer operaciones de duplicar, cambiar de nombre, eliminar, etcétera, ¿no?, a lo que son los ficheros. ¿Qué es una shell? Esa pantalla negra es una shell, es una terminal, ¿sí? Esa es una shell. Entonces, es una interfaz primaria entre el usuario, ¿sí?, enfrente del computador y el sistema operativo. A través de la shell, yo como usuario le puedo dar órdenes al sistema, ¿sí? Entonces, la shell es semejante al CMD, que es el intérprete de comandos, que es pues esta pantalla negra que hemos visto acá. Entonces, ¿qué es una llamada al sistema? El sistema operativo tiene unos pequeños programas, en el sentido, pequeño en el sentido de que no son pesados, pero estos pequeños programas en el fondo son llamados call system o llamadas al sistema. Estos tienen el objetivo de realizar una tarea específica con los diferentes componentes del hardware, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo invocar a una llamada al sistema para eliminar un fichero, ¿sí? O puedo utilizar una llamada al sistema para, por ejemplo, cambiarle de nombre a una carpeta, ¿sí? Entonces, las llamadas al sistema, en el fondo, son programas que tiene el sistema que el usuario va a utilizar para poder mandar una orden al sistema operativo, porque al final el que se va a conectar con un dispositivo es el sistema operativo, ¿ya? Entonces, por esa razón me gusta esta definición, cuando dice que la llamada al sistema es una interfaz, medio de comunicación entre el sistema operativo y los programas de aplicación, ¿ya? Entonces, diferenciemos, por favor, la shell de la llamada al sistema. La shell es una interfaz entre el usuario y el sistema operativo, ¿sí? Pero la llamada al sistema es una interfaz entre el sistema operativo y los programas de aplicación, ¿ya? Entonces, un poquito acá lo vamos a ver. ¿Quién iba primero? El usuario. Luego iba, ¿qué cosa? La shell. Y luego iba el sistema operativo. Y luego esta era la definición de shell, ¿no? La shell es una interfaz entre el usuario y el sistema operativo. Y el otro que era llamada al sistema. Y era una interfaz entre quién. La llamada al sistema era una interfaz entre quiénes. ¿Quién me ayuda? Entre el sistema operativo y su programa de aplicación. Exacto, ¿sí?
Entonces, esas vías de comunicación son importantes porque no hay forma de que sea directa, ¿no? Entonces, el call system sirve para que el sistema operativo o para que el programa de aplicación pueda interactuar con el sistema operativo. Ojo, que vamos a corregir. Interfaz del sistema operativo y los programas de aplicación, ¿sí? Entonces ahí estoy mirando la relación. Sistema operativo, ok. El sistema operativo lo que hace es utilizar la llamada al sistema para llegar ¿a quién? Al programa de aplicación, ¿sí? Entonces, las llamadas al sistema en el fondo son pequeños programas, ya que el sistema operativo invoca para poder interactuar con las aplicaciones. Entonces, ahí están esos dos conceptos que a veces los confundimos, ¿no? Ahora, el kernel es sinónimo de núcleo, pero del sistema operativo. Ya cuando hablamos de kernel o núcleo, estamos hablando puntualmente del kernel o núcleo del sistema operativo, ¿ya? Entonces, es la esencia del sistema operativo, el kernel. Algunos dicen es la parte del sistema operativo que siempre está en memoria RAM cuando este funciona, ¿sí? Entonces, es el corazón también, le decimos, del sistema operativo, ¿ya? El kernel. Ahora, sobre los tipos de sistemas operativos existen clasificaciones grandes, ¿no? Entonces, vamos a hacer una breve clasificación, tratando de enfocarnos de lo que nosotros usamos, ¿ya? La primera clasificación dice sistemas operativos por su estructura, es decir, por cómo están construidos a nivel de software. Y tenemos los monolíticos que estuvieron en la segunda generación, los jerárquicos que, bueno, fueron apareciendo más adelante, y los orientados a máquina virtual y cliente-servidor, ¿no? Entonces, este grupo son varios en ese grupo, pero los monolíticos se caracterizan básicamente porque eran sistemas sencillos y estaban implementados en un solo archivo. Es decir, que cuando mirabas el sistema operativo monolítico, tú lo que veías era de repente un solo archivo que se encargaba de hacer todo, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos también vamos a volver, se fue a otra pantalla. Entonces, estamos hablando de los sistemas operativos monolíticos. Luego puedo saltarme a los sistemas operativos jerárquicos. O de capas. Dije una pregunta, ahí en los monolíticos, ¿es donde un solo archivo se encarga de los demás? Sí, exacto. El sistema operativo estaba reducido básicamente a un solo módulo, un solo archivo, ¿no? Y esto, claro, estuvo en la primera generación. Y luego, pues, actualmente, la mayoría de los sistemas operativos, si tenemos que clasificarlos por su estructura, son por capas, ¿no? Este diseño de capas hace de que una parte del sistema operativo sea independiente de la otra. Es decir, que si una parte tiene un error de funcionamiento, se busca que ese error no le afecte a otras partes, ¿no? Entonces se le llama jerárquico o por capas. Entonces aquí estamos viendo las capas desde la interfaz del hardware, ¿sí? Que sería la capa que está más abajo. Ahí iría toda la parte del sistema operativo que tiene que interactuar con el hardware de manera directa. Está la capa orientada a lo que son la administración de dispositivos, la capa de administración, está también la shell y las aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando el sistema es por capas, se entiende que es más fácil el llegar a hacerle mantenimiento. ¿Por qué? Porque puede ser de que alguien esté trabajando en mejoras en la interfaz con el hardware y esos cambios no deberían afectar a las capas que están arriba, ¿sí?
Entonces, normalmente la metodología de desarrollo de software por capas lo que busca es de que cuando se haga mantenimiento o cambio en alguna capa, esos cambios no le lleguen a afectar a las capas que están arriba o abajo, ¿no? Que es lo ideal. Pero mínimamente no le debe afectar a las capas inferiores, ¿sí? El orientado a máquina virtual, estos sistemas operativos, un ejemplo de un sistema operativo orientado a máquina virtual es el Proxmox, ¿ya? Proxmox es una versión libre de sistema operativo orientado a máquina virtual, es similar a Linux, ¿ya? Este sistema operativo se instala en un servidor, acuérdense que este es un equipo con grandes recursos, y luego te va solicitando la instalación del resto de los sistemas operativos que van a operar en ese servidor. Entonces, en un momento cuando estás ahí en Proxmox, lo que vas a observar es de que hay en la pantalla un monitor que te permite administrar varios sistemas operativos en paralelo. Entonces, esos sistemas operativos lo que están haciendo es compartir, bueno, no compartir, sino Proxmox como sistema orientado a virtualización le asigna a cada sistema operativo determinado hardware para que él y solamente él lo apropie, ¿no? Entonces, esto es algo que se estila usar mucho actualmente, el tema de tener eh, este tipo de comportamiento, ¿no? Ya que cuando has hecho una inversión de mucho dinero en equipo como un servidor, lo más probable es que quieras explotarlo al máximo, ¿no? Y explotarlo al máximo significa de que las memorias, procesadores, porque tiene varios procesadores, trabajen a full porque han tenido un costo elevado a nivel financiero, ¿sí? Bueno, hay otros modelos más. Por ejemplo, tenemos la clasificación, la anterior era por su estructura, ¿no? Ahora estamos viendo la clasificación por su servicio. Entonces, de repente este grupo de sistemas operativos son más fáciles de definir porque la palabra misma las define, ¿no? Monousuario, un sistema operativo que soporta un solo usuario. Monotarea, un sistema operativo que soporta la ejecución de una tarea a la vez. Uniproceso, un sistema operativo que solo puede administrar un procesador. Entonces, la mayoría de nuestros sistemas operativos, por ejemplo el de Windows, son uniproceso porque administran computadores con un solo procesador, ¿sí? Entonces, Proxmox, por ejemplo, que es un sistema operativo orientado a máquina virtual, es multiproceso también, porque es capaz de administrar los varios procesadores que tiene el servidor, porque los servidores vienen con muchos procesadores incorporados, ¿no? Esta otra clasificación es la más común por la forma del servicio. La otra decía por el servicio, esta es por la forma del servicio. Acá tenemos, por ejemplo, los sistemas orientados a monoprogramación, ¿sí? Los por lotes son también los de monoprogramación, ¿ya? Esos estuvieron, ustedes saben, en la segunda generación y, bueno, ya no tienen efecto hoy en día. El tema de los sistemas operativos orientados a tiempo real. Estos sistemas funcionan con sensores. Lo importante en estos sistemas no es que sean amigables y fáciles de usar, sino que sean rápidos en respuesta. Ante las señales que le envíe los sensores, estos sistemas deben responder rápidamente de alguna manera. Esto se utiliza mucho en centros de pronóstico del clima, porque ahí trabajan con sistemas de tiempo real, ya que los softwares van recibiendo información de los sensores de clima, me refiero a dirección de tiempo, temperatura, humedad y todo ese tipo de mediciones que ellos hacen, ¿no? A través de sensores, y esta información le va llegando, ¿no? A sus bancos de datos a través de sus servidores que tienen sistemas de tiempo real cargados, y estos sistemas, al ser de tiempo real, pueden emitir alertas donde un segundo es apto, ¿verdad? También esto funciona en pues, aviones, sistemas aeroportuarios. Me refiero a lugares donde es más importante la velocidad de respuesta que lo bonito, amigable y fácil que vaya a ser el sistema,
¿ya? Luego tenemos los sistemas de multiprogramación, que pues son básicamente todos los que hoy en día están en nuestro medio, ¿no? Son capaces de ejecutar más de un programa a la vez, ¿no? Los sistemas orientados a redes, la mayoría de los, bueno, todos los sistemas de hoy en día son orientados a red, soportan conexiones de red y operaciones de compartido, ¿no? Y en este último grupo tengo a los sistemas distribuidos, y es ahí donde quería un poquito entretenerme, porque los distribuidos se los confunde un poquito con los sistemas operativos en red. Aquí estamos viendo una red con 5 nodos y un recurso que era la impresora, ¿ya? Ahora, ¿cómo es un sistema operativo orientado a red? Los nodos son cada PC que está conectado. Aquí en esta gráfica vemos 2 nodos, ¿ya? Estamos observando que estos nodos están vinculados a través de un lazo que es el cable de red o la conexión Wi-Fi o inalámbrica que vaya a tener, ¿sí? Entonces, de todas maneras, por algún motivo, algún medio, están conectados físicamente los 2 nodos. Ahora, ¿qué pasa a nivel de software? Como sistemas operativos, cada nodo tiene su propio sistema operativo instalado y no necesariamente es el mismo, ¿ya? Un nodo puede estar con Linux y el otro puede estar con Windows 8. O un nodo puede estar con Mac OS y el otro nodo puede estar con Windows 10. Entonces, a eso se refiere con sistemas operativos en red. Los nodos que se conectan, cada uno tiene su propio sistema operativo. El único tema es de que ambos pueden interactuar sin ningún problema, ya que manejan los mismos medios de comunicación. ¿Listo? Luego tenemos lo que es los sistemas distribuidos. Estos se confunden, les comentaba, con los sistemas operativos en red porque se le parecen. Veamos en qué. Bueno, se parecen en que también hay un medio de conexión entre ellos, entre los nodos. Acá estamos viendo de que hay 2 nodos. El hardware indica pues, que tengo 2 nodos. Están vinculados a través de una red, puede ser una red cableada, pero tienen en común, ¿qué cosa? El sistema operativo que está instalado. El sistema operativo es único. De hecho, es un sistema operativo que se ha apropiado de los 2 nodos a nivel de hardware y se ha puesto encima para administrarlos. ¿Con qué objetivo? Administrar ambos hardwares como si fueran una sola máquina. Entonces, si cada uno de estos hardwares tenía 1 GB de memoria RAM, un procesador de 1 GHz de velocidad, un disco duro de 200 GB, si eso era la característica de cada uno de los computadores o nodos que están conectados, al sistema operativo ponerse encima para administrar a todos, en el fondo se están convirtiendo los 2 computadores independientes en un solo computador central, administrado por el sistema operativo distribuido. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo distribuido cuando el usuario ejecuta una aplicación? Él va y va a encontrar 2 memorias RAM, va a encontrar 2 discos duros y 2 procesadores. Entonces, dependiendo de que, por ejemplo, si la aplicación está ejecutándose en este hardware, requiera más memoria RAM, el sistema operativo distribuido, como él administra todo, va a ir y va a decir, bueno, este nodo tiene la memoria RAM libre. Entonces, al faltarle al nodo 1 memoria RAM, el sistema operativo distribuido puede tomar memoria extra de otro nodo de la red. Y no hay ningún problema. Nadie se va a dar cuenta en el sentido de que esto lo hace de manera interna. Ahora, estos sistemas operativos, hay algunos ejemplos, el Chorus, el Amueva, Match, no son muy conocidos y de hecho no funcionan al 100% como se espera. Lo ideal sería lo que he explicado, pero no están al 100 funcionando de esa manera. Normalmente estos sistemas distribuidos se han ido desarrollando con la capacidad mínima de que puedan administrar al menos 2 procesadores, ¿ya? O muchos procesadores, ¿ya? Entonces, normalmente cuando hablamos de sistema operativo distribuido, hablamos de un sistema operativo capaz de administrar varios procesadores.
¿no? De tal manera de que ellos trabajan en paralelo, elevando el potencial de cálculo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de los procesadores, de que han ido evolucionando por generación? Bueno, actualmente hemos llegado al límite de la miniaturización y lo que se está estilando con el procesador es de incrementarle el número de núcleos que él tiene, ¿no? Entonces, eso no es lo mismo que lo que estoy hablando acá, ¿sí? Aquí el distribuido es capaz de administrar varios procesadores independientes, ¿sí? Varios. Y el núcleo es parte de un procesador. Cuando me hablan del núcleo, debo recordar que todavía estoy hablando de un solo procesador. Entonces, el sistema distribuido no vino para ese tipo de procesador, vino para administrar varios procesadores. Por eso acá esta gráfica hay que entenderla bastante bien, ¿no? Son nodos independientes y encima de ellos se apropia un solo sistema operativo y un solo grupo de aplicaciones. Cosa diferente del de orientado a red. Acá lo que vemos en red, otra vez vamos a retroceder. En red lo que vemos es de que cada nodo tiene su propio sistema operativo de manera independiente, ¿sí? Entonces, si le falta memoria, por ejemplo, a este nodo de la izquierda, de la derecha, este sistema operativo no puede decirle, quiero utilizar tu memoria que me falta para el otro, ¿no? Son completamente independientes cada uno, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es distribuido y lo que es sistema operativo en red. Ahora, para terminar, veamos un poquito qué funciones debe cumplir un sistema operativo. Si estamos hablando de las funciones, hay que tomar en cuenta de que pues pueden ser clasificadas varias, pero bueno, hay que tratar de contemplar tres principales funciones que debe cumplir el sistema operativo. Yo lo relaciono con el AGA, ¿sí? Entonces, ¿el AGA qué es? Administrar, gobernar y asignar. Administrar y controlar la ejecución de programas, ¿no? O sea, el sistema operativo está para administrar el resto de los softwares de la máquina, ¿sí? Asignar recursos, acuérdense que el sistema operativo administra el hardware, memoria, procesador, disco, etcétera. Y en el fondo, gobernar el sistema completamente, ¿no? Entonces, aquí está el AGA, que debe cumplir un sistema operativo, básicamente, eh, o de manera mínima, ¿no? Entonces, ahí está para que lo recuerden, ¿no? Yo le llamo AGA, pero ahí está, administrar software, administrar recursos y gobernar en el fondo el sistema de tal manera de que funcione de la manera esperada. Entonces, hoy en día hablamos no solamente de un fabricante operativo, sabemos una lista de varios, ¿no? Tengo Windows, tengo macOS, ¿no? Entonces aquí está una tabla comparativa por años de cuál es el sistema operativo que más se utilizó. Esta tablita pues está hace varios años, 2016, pero nos sirve como se puede decir como un parámetro, ¿no? El Windows 7, como que se posiciona como el sistema operativo más utilizado por los usuarios, ¿sí? 50% de los usuarios estila utilizar Windows 7, según esta tabla, ¿no? Ahí está por año, de junio a agosto del 2015, ¿ya? Y vemos un poquito con perfil más bajo, por ejemplo, al macOS, el macOS es del de Apple, ¿ah? ¿Y cuál puede ser la explicación? Bueno, macOS es bastante caro, ¿no? No solamente compras el sistema operativo, compras la máquina, y la máquina viene con su sistema operativo incorporado, ¿sí? Entonces, también depende de la región donde se hace la encuesta, ¿no? O el relevamiento. Si estamos hablando de Estados Unidos, de seguro que la Apple va a salir muy, muy alto, ¿no? Que es uno de los sistemas o equipos más vendidos, ¿no? En nuestro país, bueno, es probable que habría que hacer una disyuntiva del software pirata, ¿no? Que pues hay mucho con software pirata en realidad, ¿no? Entonces, o sistemas no originales, ¿sí? Entonces, este tema va a variar con el tiempo, de seguro, la apreciación de los sistemas, pero
continúa ese parámetro relativamente similar hoy en día, ¿no? Sigue Microsoft siendo el sistema operativo más utilizado porque es amigable, fácil de conseguir, está bastante pirateado también, puede ser otra causa. Y bueno, Linux, por otro lado, no está realmente compitiendo con Windows, ¿no? O con Microsoft, sino más bien tiene otra alternativa, es software libre, no necesitas pagar para utilizar, ¿no? Entonces es como que otro concepto, ¿no? Bueno, eso sería lo que es la parte teórica de esta parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta para poder sustentar. ¿No tiene preguntas? Bueno, les comento que en plataforma sí hay preguntas, ¿sí? Van a entrar a plataforma, por favor. Les recuerdo que ahí está la autoevaluación y están las eh, preguntas de autoevaluación del tema número 1, que justamente fue este, ¿ya? Ahora, este era un tema que viene un poco de la... Ingeniera, Sí, dime. después de esta clase habría que hacer, digamos, esa autoevaluación y ese primer práctico. La autoevaluación. El práctico es para más adelante. Si se fijan, la fecha de apertura está un poquito más lejos, ¿ya? Pero las autoevaluaciones sería importante que lo vayan haciendo a medida que vamos avanzando, porque si no vas a llegar al día del examen y resulta que no lo hiciste, ¿ya? Entonces, recomendable hoy ver un poquito el material de la plataforma para que quede mejor fijado lo que es el tema 1, que era una introducción a sistemas operativos, y ahora pues se den un tiempito de entrar a la plataforma para navegar en el tema 1, porque está el mismo material que he pasado, está ahí cargado para que lo descarguen. Para entrar al tema 1 necesitas entrar a información de la materia, y aquí necesitas entrar a carpeta pedagógica para que se habilite el cuestionario de diagnóstico, ¿ya? Entonces, esto es lo que hay que hacer ya, ¿ok? Entonces, habiendo entrado a carpeta pedagógica, te va a dar opción entrar a este otro enlace que es la evaluación, y luego vas a poder entrar al tema número 1. Y en el tema 1, que es lo que hoy hemos visto, acá hay un material de apoyo, ¿sí? Este es el video. Bueno, lo de hoy yo ya no lo voy a grabar, acá está ya grabado. De todas formas, ustedes lo tienen ahí si quieren verlo en YouTube. O también tienen el material impreso, que son las notas que he utilizado durante la presentación de ahora, para que puedan descargar y, bueno, de repente tenerlo a mano, ¿sí? Y aquí a veces pongo un video que les comentaba, explicativo o novedoso con respecto al tema que hemos visto. Este es un video respecto a lo que es el concepto de realidad virtual o realidad aumentada, ¿sí? Comparando ambos básicamente para que los puedan discriminar, porque hoy en día confundimos mucho, ¿no? Realidad virtual es una simulación de la realidad, ¿no? Y realidad aumentada es algo más que esa realidad virtual, ¿no? Es como que no, un sistema orientado a realidad aumentada nos da más información de lo que se está simulando con realidad virtual, ¿no? Entonces, eso lo ven en el videito para que quede claro la diferenciación entre los dos conceptos. Y con eso ya pudieran hacer la autoevaluación, que está ahí. Son una serie de preguntas, no lo voy a hacer yo, es parte de ustedes, que sería una forma de ir llevando el paso de manera organizada en la materia, ¿ya? Entonces, el día lunes nos tocaría en laboratorio, ustedes directos se van a personar para allá. Yo antes de ustedes tengo otra clase, ¿sí? Y son muy preguntones mis alumnos de esa clase. Entonces, yo trato de terminar 15 minutos antes, porque ya los conozco. Entonces, a veces se me va un poquito la hora. ¿Qué quiero decir? Que si me atrasé 15 minutos, no quiere decir que no voy a venir, ¿ya? Estoy en el campus, porque si es que tuve un percance ya de que realmente no voy a venir porque se me presentó una reunión de emergencia, obviamente esa clase la vamos a sustentar en la siguiente, yo voy a ver porque no la pierdan, ¿sí? Este, recuerden ustedes que yo lo voy a avisar oportunamente, de tal manera de que no estés en vano, ¿no? En el laboratorio. Ahora, tal vez en la primera parte no se note, pero en la segunda parte lo van a notar ustedes. Cuando yo me atraso están más contentos porque ahí aprovechan de hacer las prácticas de laboratorio, ¿sí?
Entonces aprovechan de ir practicando o de preguntar a sus compañeros algo que en la práctica no les salió y de repente ahí va saliendo de tus dudas, ¿no? Entonces esa es una recomendación genérica, ¿no? Si no estoy yo, pues aprovechen en avanzar con algo que estaba pendiente, etcétera. No estoy segura si tienen conexión a internet en la facultad, pero si la tienen, por ejemplo, lo pueden aprovechar para ir haciendo sus autoevaluaciones. Y si no, lo dejan para hacerlo en casa, ¿no? A fin de semana y todo tranquilitos. Recuerden que pueden hacerlo más de una vez. El objetivo de la autoevaluación es ir marcando conceptos que ustedes deben ir manejando para que el día del examen sea todo más sencillo y llevadero, ¿ya? Bueno, entonces el chat lo voy a leer. Ok, no hay asistencia, sí, correcto. No necesitan marcar asistencia acá. Recuerden que la asistencia la van a marcar en plataforma, ¿no? Por las actividades que van a ir desarrollando ahí. Ok. Bueno, entonces, si no hay nada más. Ok, Inge, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el lunes en el laboratorio para el tema número 2. Es un poco más práctico el tema 2. Ya van a tener que escribir un poquito porque vamos a resolver algunos ejercicios también allá en el aula. ¿Listo? Pasen buenas tardes entonces. Nos vemos el día martes con el tema número 2, administración de procesos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos.